Escuchamos. Gracias, me da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más. Los saludo a todos en el Señor. Después de hacer este tiempo de oración, saben que vamos a tener durante el año nuestras catequesis. Ya le hice ahí. Y ahora, para fortalecernos con la riqueza que tiene nuestra diócesis y con nuestros hermanos sacerdotes, tengo el gusto de presentarles a ustedes quien nos va a dar la catequesis del día de hoy, el padre Israel Vadillo Alvarado. Quien nos va a compartir la catequesis del día de hoy. El padre Israel es párroco de Nuestra Señora, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Venta de Carpio, y también está administrando la parroquia de La Guadalupana en la colonia La Guadalupana. El padre ahora es responsable de la pastoral de la catequesis infantil en nuestra diócesis de Catepec. Y bueno, él, además de haber estudiado en el seminario Filosofía, Teología, estudió la licenciatura y la maestría en Administración de Empresas. Así es que tengo el gusto de presentarlo. Bienvenido, padre Israel. Gracias por aceptar dar esta catequesis con los coordinadores de Pequeña Comunidad de la Diócesis. Bienvenido y muchas gracias. Padre Eduardo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en esas pequeñas comunidades, en la catequesis. Y sobre todo, cuando me invitaste, pues no lo dudé, te dije, Padre, con mucho gusto. Pues para eso estamos, para servir y para seguir enseñando. Muy bien, padre, pues bienvenido, un abrazo y un abrazo adelante. Virtual. Muchas gracias. Bueno, como ya me presentó el padre Eduardo, soy el padre Israel, que me ha tocado dar con mucho gusto este tema del Espíritu Santo que nos impulsa a caminar juntos como comunidad parroquial, como comunidad diocesana. Por eso, qué mejor iniciar este tema del Espíritu Santo con esta oración. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Derrama sobre cada uno de nosotros tus 7 dones. Tú, que estás sentado a la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, inspira nuestras obras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con el perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti, Señor, conozcamos al Padre, al Hijo, que también se nos revela. Creemos en ti, Espíritu Santo. Derrámate sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo,
Ayúdanos a caminar como comunidad parroquial. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a caminar juntos como comunidad diocesana. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a trabajar todos con un solo corazón abierto. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a dialogar, a caminar juntos para poder responder al Evangelio y a los desafíos que tenemos en este tiempo. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a discernir los caminos para tener una mejor vivencia y así poder transmitir a los demás la fe. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a responder con fidelidad. Todo esto te lo pedimos bajo la intercesión de tu Santa Madre, la Virgen María de Guadalupe. En este caminar sobre el Espíritu Santo, nos damos cuenta que ha estado en nuestras vidas. Y entonces nosotros tenemos que dar fruto. Y por eso quiero iniciar con esta de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 2:1, que dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un gran ruido, semejante a una fuerte ráfaga del viento, que resonó en toda la casa en donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía. Había en Jerusalén unos judíos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oír este ruido, se congregó la multitud y se llenaron de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres hablan? ¿Qué hablan? ¿No son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento nos podemos dar cuenta que desde lo sucedido por los apóstoles en Pentecostés, hubo un cambio en ellos. Y este cambio no fue a su voluntad, sino gracias al Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros desde nuestro bautismo estamos llamados a tener ese encuentro con Dios. Pero también debemos de tener ese cambio desde nuestro encuentro que hemos tenido con Jesús. Cada uno de nosotros en sus diferentes comunidades, porque Dios va llamando de diferente forma, en diferente tiempo, en diferentes circunstancias. Por ejemplo, Dios nos llama desde nuestro retiro, que hemos tenido en nuestra parroquia, en nuestras comunidades. Ese encuentro que nos lleva a tener un corazón abierto para el Espíritu Santo y así poder dar frutos abundantes. En los apóstoles encontramos también una incertidumbre por lo que va a pasar más adelante. Pero también el Espíritu Santo nos invita a confiar en Dios, a no tener miedo. Pero también en los apóstoles nos encontramos con las ganas de tener un cambio
en su vida. Es por eso que el Espíritu Santo entra para iluminar sus corazones. Y entonces por eso comienzan a hablar cada uno de ellos en diferentes lenguas, como signo de dar respuesta a ese estar lleno del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros experimentamos nuestro nacimiento espiritual. Experimentamos el Espíritu Santo de diferentes formas, a través del perdón de Dios, para poder vivir una vida santa y ser testigos de Dios, para poder dar testimonio de Él. Y el dar testimonio de Dios significa expresar nuestras diferentes experiencias emocionales, donde aprendemos a disfrutar nuestra vida y aprendemos también a experimentar el perdón de Dios. Aprendemos a vivir y así nos damos cuenta de lo fácil que es caminar de la mano de Dios. Algo que decía la cita bíblica es que todos se quedaban admirados. ¿Y por qué todos se quedaban admirados? Por su modo de vivir, por su testimonio. Algo muy importante, porque disfrutaban lo que hacían. Porque todo lo que hacían era para agradarle a Dios. Agradando a Dios en su obra. Nosotros también, como miembros de una pequeña comunidad, estamos llamados a esforzarnos para realizar las cosas que a Dios le agradan. De igual manera, esforzarnos para disfrutar la vida. Y en ese disfrutar la vida, también dar testimonio. Dentro de nuestras comunidades, nos podemos preguntar: ¿cuánto tiempo llevo en mi pequeña comunidad? ¿Cómo nos hemos esforzado por dar testimonio de la palabra de Dios? Y algo también muy importante, ¿realmente estamos viviendo lo que estamos aprendiendo? ¿Realmente lo estamos llevando a la práctica la palabra de Dios? ¿Estamos dando frutos en nuestra pequeña comunidad? Esto nos lleva también a analizar una parte de las palabras del Papa Francisco en sus catequesis, en la audiencia de junio del 2016, en donde el mismo Papa nos invita a esforzarnos para poder imitar a los primeros cristianos. Y dice el Papa: en los Hechos de los Apóstoles encontramos que los cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. Hacían memoria del Señor a través de la fracción del pan, es decir, de la Eucaristía. Dialogaban con Dios en la oración. Vivían todos unidos, conscientes del vínculo que los une entre sí como hermanos en Cristo, y sosteniéndose, especialmente llamados a compartir con todos, tanto bienes espirituales como bienes materiales, según la necesidad de cada uno. Y así compartían la palabra de Dios, y también compartían el pan, e iban siendo testigos de cómo la iglesia se convertía en fermento
del mundo en donde florece la justicia, la solidaridad y la compasión. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, también nos damos cuenta de cómo acudían al templo, partían el pan, alababan a Dios. Y también ahí nos damos cuenta de la importancia de la liturgia, que es la expresión de su esencia. La liturgia es el lugar donde nos encontramos con el resucitado, donde experimentamos su amor. San Lucas nos señala que día tras día iban agregando a quienes se iban salvando. La perseverancia de los creyentes en la alianza con Dios y los hermanos se convierten en una fuente de atracción. Y aquí algo muy importante, que enamora y que conquista a los demás. Por eso, nuestro testimonio debe de ser el expresar a los demás el amor de Dios. Y esto nos da una idea de cómo vivían las personas, de que debemos de regresar a la primera iglesia, aprender de la iglesia primitiva, aprender de los apóstoles. ¿Y por qué de los apóstoles? Porque ellos vivían en oración. La oración parte fundamental y vital de todo cristiano. Porque la oración es el diálogo entre el hombre y Dios. Y ese diálogo nos invita a tener comunicación. Y en la comunicación hay conocimiento. Yo no voy a conocer a alguien que no se comunica. Y una persona que no se comunica no se da a conocer. Y no conocemos su modo de pensar, su modo de ser, qué es lo que le gusta o no le gusta, qué es lo que le desagrada. Y por eso es importante que nos comuniquemos con Dios. Porque Dios se comunica con nosotros. Ahora nosotros nos tenemos que comunicar con Él. Debe de haber esa respuesta para que haya diálogo, para que se considere comunicación. Alguien que habla, otro que escucha, pero que también responde. Porque no solamente nos podemos quedar en el escuché y punto, sino también tiene que haber esa reciprocidad. Entonces la oración en la pequeña comunidad es muy importante para que nos conozcamos. La oración es fundamental si nosotros queremos crecer. Pero también algo que debemos de tener en cuenta es que vivían en comunión. Y la comunión es nuestro alimento espiritual que nos fortalece, que nos llena del Espíritu Santo para seguir adelante. La comunión, la Eucaristía, centro y culmen de nuestra vida cristiana. La comunión es el sacramento por excelencia. Es nuestra herramienta fundamental. Una persona que no vive en comunión es una persona que tiene su corazón árido. Por eso es importante dejarnos llevar a través del Espíritu Santo.
Algo que también nos mencionaba el Papa Francisco es que vivían todos unidos. Y es aquí donde nos tenemos que detener un poco, porque sabemos que en nuestras comunidades a veces nos cuesta un poco de trabajo la convivencia, la unidad, porque todos somos diferentes. Y eso es lo mejor, porque si no sería aburrida nuestra comunidad. Los mismos apóstoles hablaban en diferentes lenguas, no hablaban una sola. Y aquí nos damos cuenta que cada uno de los apóstoles tenía su forma de ser, su forma de pensar. Porque si todos pensáramos igual, nuestra comunidad sería muy aburrida. Porque entonces no habría un crecimiento. De modo que aquellas cosas que nos hacen distintas al otro es lo que me caracteriza. Es donde yo tengo ya mi propia personalidad. Es donde yo pongo mi sello, mi forma de ser, pero siempre viviendo en común unidad, en común unión. Donde esto nos lleva a vivir en esa comunidad para que podamos crecer y entonces mi pequeña comunidad se vuelva una comunidad enriquecedora, donde yo me voy a enriquecer con nosotros. De modo que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a tener ese crecimiento dentro de nuestras comunidades. No soy yo, no es mi modo de ser que ayude a que los demás tengan un crecimiento, sino es el Espíritu Santo que nos va a iluminar a cada uno de nosotros para poder crecer. Es Él el que nos va a ayudar a tener ese crecimiento dentro de nuestra comunidad. Nuestro obispo emérito nos decía cuando estábamos en el seminario, porque ahí también vivíamos en comunidad, se vive en comunidad, donde diferentes jóvenes experimentan esa necesidad de Dios. Y entonces en el seminario nos formamos para después salir y transmitir nuestra experiencia. Y él decía que podía existir diferentes modos de ser, diferentes modos de pensar, diferentes modos de actuar, inclusive diferentes modos de hacer las cosas. Y eso hablaba bien, porque hablaba de una comunidad. Pero lo que no debía de existir eran rivalidades, porque eso no hablaba de comunidad, sino hablaba de división. Y entonces nosotros tenemos que esforzarnos para que mi modo de ser no crea rivalidades, sino Dios, a través de mí y con su Espíritu Santo, pueda yo hablar de una común unidad. Porque todos en nuestra comunidad tenemos un mismo fin. ¿Y cuál es ese mismo fin? La salvación y la vida eterna. Ese mismo fin es el reino de Dios. Es por eso que a través de nuestros hermanos de comunidad también nos santificamos. Y no se trata de que seamos perfectos, porque no lo somos, sino más bien que en el caminar
nos vamos perfeccionando, porque perfecto es solo Dios. Sin embargo, nosotros somos perfectibles. Esto es que a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades, el Espíritu Santo nos va ayudando a seguir adelante. Claro, de la mano y con el acompañamiento de nuestra pequeña comunidad. Esto nos deja una gran enseñanza, que debemos de poner todos nuestros talentos al servicio de nuestra comunidad, para que exista un crecimiento enriquecedor en nuestras pequeñas comunidades. Cada uno de nosotros como bautizados tenemos el deber de seguir adelante, esforzándonos, cada uno de nosotros, para que esos errores, esas debilidades, se vuelvan virtudes, para que nos encontremos algún día en el reino de los cielos. También vivían los apóstoles conscientes del vínculo entre sí. Como ya lo había mencionado, todos tenemos un mismo fin. Nos une un mismo vínculo. Todos buscamos lo mismo. Buscamos el amor y la misericordia de Dios. Buscamos sentirnos amados, sentirnos perdonados. ¿Y para qué? Para que después podamos salir y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Entonces, Dios es lo que nos une a cada uno de nosotros, a cada uno de los integrantes de nuestra pequeña comunidad, de nuestro ministerio, para seguir adelante. Porque Dios es lo que me anima, es el que me anima a esforzarme para darlo todo. También los apóstoles compartían bienes espirituales y materiales. Y nosotros como evangelizados y miembros de una pequeña comunidad o algún ministerio, también estamos llamados a compartir, pero compartir en la caridad, como lo menciona el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma de este año, que debemos de compartir al otro haciendo nuestra buena obra de caridad. Porque muchas veces nos cuesta, nos pesa el poder compartir con nuestros hermanos, pero también debemos de ser desprendidos, tanto en lo espiritual como en lo material. Debemos también de aprender a compartir de lo que Dios nos da. Porque si Dios me lo da, no es porque yo lo merezca. Si Dios me lo da, es porque a través de mí, el Señor hace su obra para que yo pueda ayudar y compartir a los otros. Así es como la iglesia se vuelve un fermento de un mundo nuevo. Porque todos los bautizados formamos la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Todos los bautizados somos iglesia. Por lo tanto, como iglesia somos fermento. ¿Y qué hace el fermento? En la masa. Le da volumen, le da forma, le da textura. Y buscando en la definición, ¿qué es fermento? Es una cosa que estimula algo. Entonces nosotros debemos
de estimular, animar e impulsar nuestras comunidades para que sigamos creciendo. Ese crecimiento nos debe de llevar a vivir procesos en la iglesia. Es decir, que no solo nos quedamos en nuestro retiro. Ya tomé mi retiro, muchas gracias, me voy. O en nuestro ministerio. Yo llego, doy mi servicio y me voy. Y ya. No. Tiene que haber un proceso en el crecimiento para que vayamos creciendo poco a poco en nuestras pequeñas comunidades de evangelización, en nuestra comunidad parroquial. Por ejemplo, los niños cuando nacen tienen un proceso de desarrollo y crecimiento. Primero, se alimentan de la leche materna. Después, al paso de los meses, siguen con una papilla. Y al paso del tiempo, con los productos sólidos, ya hasta que ellos mismos sepan moler, triturar los alimentos. Así es nuestro proceso en nuestra comunidad parroquial. Unir creciendo. Por eso, pidámosle al Espíritu Santo y a Santa María de Guadalupe, Reina de la Evangelización, que nos ayude a seguir con este crecimiento espiritual en nuestras pequeñas comunidades. Que nos ayude a seguirnos preparando para seguir dando testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. De cómo Dios ha sido amoroso y misericordioso. Eso es lo que tenemos en común. Porque no somos perfectos. Porque perfecto es solo Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que se derrame sobre cada uno de nosotros y que nos dé la fortaleza para poder seguir adelante. Que abra nuestra mente y nuestro corazón para que sea Él el quien entre y sea Él nuestro motor para seguirnos esforzando y dar testimonio en nuestra iglesia. Que así sea. Muchas gracias.